sobre lo que es la conversión, la compra-venta y el arrendamiento. La conversión se encuentra desde las compilaciones de Justiniano. En estas épocas estaba conocido el vocablo contrato, con el cual se daba el significado a una conversión destinada a crear obligaciones. Estas requerían para su existencia una presentación previa que generara obligaciones. Así se puede diferenciar el contrato de la conversión. El contrato, este era el que se utilizaba para producir obligaciones, aunque el derecho natural reconociera que si el derecho de la conversión era lícito, este tenía que ser comprometido para estar obligado, debido a que al ser totalmente convención ilícita era legalmente obligatoria. Según el artículo 1133 del Código Civil de Venezuela, es una conversión entre dos o más personas, una constitución para arreglar, transmitir, modificar e incluso extinguir una regla o un vínculo jurídico entre sí. Las clases del contrato. Entre las clases del contrato podemos encontrar el contrato unilateral, que según el artículo 1134 del Código Civil de Venezuela, dice que es cuando una sola de las partes se obligan y no existe obligación recíproca, como por ejemplo podemos dar una prestación. El contrato bilateral también se encuentra en el mismo artículo del Código Civil, en el artículo 1134. Y este dice que este es cuando está obligada recíprocamente por las partes, como la compraventa. Ese sería el ejemplo de esto. El contrato oneroso se encuentra tipificado en el artículo 1135 del Código Civil, el cual da a entender que este es cuando una de las partes trata de provocarse una ventaja mediante un equivalente. El contrato aleatorio, según el artículo 1133 del Código Civil, es cuando para ambos o para una sola de las contratantes se le puede llamar causal, hecho causal. Contrato sinalagmático. Entre los contratos sinalagmáticos podemos encontrar el contrato perfecto e imperfecto, los nominados y los típicos. En este le podemos conseguir los elementos esenciales. Para esta clasificación, entre los elementos esenciales tenemos la consentimiento, que es el consentimiento de las partes. Tenemos las causas, que es cuando son ilícitas y contrarias a la ley. El objetivo, que es cuando se rige por la ley, y el que la persona sea capaz de realizar este trabajo, es decir, esta obligación, como por ejemplo una persona menor de edad. Cuando un menor de edad no puede realizar una obligación, tampoco puede realizar una obligación una persona que ha sido dada a conocer como una persona inhabilitada. Los contratos formales. Tenemos entre los contratos formales el contrato verbi y el contrato literal. El contrato verbi es cuando se da a conocer un contrato verbal, hablado. El contrato literi es el contrato escrito. Los contratos no formales son aquellos que se basan solamente de unos acuerdos entre las partes, no tienen un contrato escrito. Entre estos podemos encontrar la venta, la sociedad, el mandato y el arrendamiento. Los contratos innominados son figuras que se apartan de los contratos típicos del derecho clásico y se agrupan en 4 clases: doy para que des, doy para que hagas, hago para que des y hago para que hagas. Ahora les voy a decir el vicio del consentimiento. Entre los vicios del consentimiento tenemos el error. El error es una de las fallas apreciadas por la realización del sujeto de derecho, que es el cual espontáneamente o ocasional realiza maquinando o actuando una extrema evaluación del mismo, en el cual se incluye el dolo y se distinguen en 2 partes, que es el error de hecho y el error de derecho.
El error de derecho recae sobre la existencia de las circunstancias de una norma jurídica. Esto se encuentra tipificado en el artículo 1147 del Código Civil. El error de derecho recae sobre una circunstancia factiva que afecta al contrato de nulidad relativamente en los supuestos en las consagradas en el artículo 1148. Se dice también que anula todo contrato. Entre los efectos del error tenemos la nulidad del contrato, que es por indemnización de daños y perjuicios. Esto se encuentra también tipificado en el artículo 1149 del Código Civil. El dolo, que es la maquinación de actuaciones e intenciones de una de las partes para lograr un fin de que la otra parte decida hacer el contrato. Esto también se encuentra en el artículo 1154. El efecto del dolo produce nulidad del contrato y propone a responsabilidad civil de su autor, es decir, que este obliga a la persona a reparar los daños ocasionados. La violencia. La violencia es la coacción de un tipo físico-moral determinado a obtener el consentimiento de un sujeto de derecho a fines de que celebre un determinado contrato. Esto se encuentra en los artículos 1151 y 1152. Los ennominados son los que hacen referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil con el nombre determinado. Los innominados están determinados por su fundamento de no estar incluidos en el Código Civil y no poseen elementos. El contrato nominado, ya dicho está, es cuando está escrito, está establecida las leyes que se deben ocurrir con este. Y el innominado porque no se encuentra tipificado en ningún Código Civil. La compraventa. La compraventa es un contrato consensual sinalagmático perfecto por el cual una persona llamada vendedor se obliga a entregar una cosa o dar para dar a un vendedor y garantizarle la posesión pacífica y tranquila de una cosa, y éste se compromete a pagarla con dinero. Los elementos esenciales. Entre los elementos esenciales tenemos la formación de consentimiento, que este se denomina por el mero consentimiento de las partes y también se manifiesta de cualquier otra forma. La compraventa. La compraventa es muy importante, ya que justo con este se junta el precio, que es el elemento de lo más esencial, ya que es el propio de la venta. El precio debe ser en dinero cierto, serio y en algunos casos puede ser también el dinero justo. Los efectos de la compraventa. Desde su celebración nace la obligación que la ocupa para ambas partes, la obligación del vendedor y la obligación del comprador. Entre las obligaciones del comprador o del vendedor, vamos a hablar primero sobre el vendedor. El vendedor debe entregar la cosa vendida al comprador y responder la evicción. ¿Qué es la evicción? La evicción es la privación que sufre el comprador respecto a una cosa comprada por sentencias jurídicas. Responder el vicio de lo ibidatorio, que son los vicios graves y vicios ocultos de la cosa vendida. Los vicios graves son los que se disminuyen el valor de la cosa vendida y los vicios ocultos son aquellos que no se dan a simple vista. Las obligaciones del vendedor, del comprador. Las obligaciones del comprador están en pagar el precio, reembolsar al vendedor los gastos y conservaciones que mantuvo la cosa vendida desde el día que se realizó el contrato. La historia de la compraventa. Entre la historia de la compraventa existe que tiene inicios en el derecho arcaico, donde tiene su última expresión dando en el derecho de Justiniano, porque según las 12 tablas era un negocio y un contrato. Era un negocio al contado. Esto quiere decir que se caracterizaba por intercambiar una cosa a otra para dar un beneficio. Esto se realizaba con lingotes. Se transforma también, de acuerdo a la que va pasando los años, en voluntades
es una obligación debido a que comienzan a dar la obligación para que una persona pueda hacer un cambio, un intercambio. Empiezan a obligar a las personas para que realicen el intercambio. Existió la compraventa al contador cuando el comprador actúa por una parte y por la otra, y a crédito es cuando consistía en la toma de la prestación. Por ejemplo, si una persona que debe un beneficio o te debe alguna cosa necesita pagarla, pero al no cumplir con su obligación se le puede quitar una de sus pertenencias. El arrendamiento. El arrendamiento es un contrato consensual, sinalagmático, perfecto y de buena fe, por el cual una de las partes se obliga a procurar o a la otra el goce temporal de una cosa, a ejecutar una obra o a prestar un servicio, mientras la otra parte se obliga a pagar por este goce, obra o servicio, que el precio determinado esté llamado y se le llama al precio determinado el merced. El arrendamiento de la cosa es un contrato por el que paga la persona para un uso, goce y disfrute, un usufructo temporal de una cosa. El arrendamiento de la obra se obliga a realizar mediante una obra y para realizar una obra y se le da un precio. El arrendamiento de servicio es cuando un trabajador obliga a un empleador a que realice prestación de servicios. En el arrendamiento ya también se puede nombrar el usufructo, debido a que lleva mucho que ver con el arrendamiento, porque este contiene el uso, goce y disfrute de una cosa. El usufructo se puede encontrar en el artículo 1583 del Código Civil de Venezuela. El efecto del arrendamiento, las obligaciones de los arrendadores, entregar la cosa al arrendatario y permitirle el uso, goce de ella. En sus obligaciones, el arrendador responde hasta la culpa más leve que se tenga. Las obligaciones del arrendatario. En la obligación del arrendatario, una de las primeras obligaciones es pagar el precio en merced, o sea, pagar el precio en la moneda actual. Debe restituir la cosa una vez estipado o finalizado el contrato, tanto sea por un plazo que se culmine el plazo como por un acuerdo mutuo. La sociedad. La sociedad se aplica a toda reunión de personas que se han propuesto para realizar una sociedad en común, una vez sean socios con un interés pecuniario, religioso o político. Es preciso explicar también que para la sociedad se puede tener un bien común y todos deberán atribuir en la obra. También necesario tener un resultado tanto lícito como común. Las clases de la sociedad. Según la prestación, la sociedad podría ser de aporte. Es como decir que la hubieran consistido de bienes. Cada quien pone un bien para realizar esta sociedad. El segundo es según el perjuicio, que es cuando se divide en societas si tenías por objeto un lucro. O sea, un lucro puede darse como objeto para realizar una sociedad. Según la extensión, la clase de la sociedad se puede dar de manera en que las relaciones se clasifican en las universales, que según al complementar la totalidad de una de las partes a la cuota del patrimonio de los socios, y aunque así el soporte de este, el objeto o la cosa determinada y la sociedad haya sido particularmente, es cuando aquella debe darse en las partes de los socios, es cuando presentan un objeto dado en el trabajo, o sea, en la obligación, en el contrato, se coloca el objeto o la cosa que uno va a dar para realizar ese
se traba. La extinción de la sociedad. La extinción de la sociedad se puede dar cuando muere uno de los socios, ya que los herederos no ceden en la sociedad, o sea, no están permitidos en la sociedad, al menos que se consulte y que estén los herederos pertenecientes allí para dar un alto y poderse aumentar o mezclar en la sociedad y poder volverse socio. La otra explicación sería de la voluntad común, que es cuando los socios se disuelven por sí mismos, o sea, deciden cortar la sociedad. También cuando renuncia uno de los socios, se extingue la sociedad debido a que ya no está asociado a ninguno de los otros socios. Vamos a hablarles ahora sobre el término. El término es un acontecimiento futuro y cierto, del cual depende el cumplimiento de una extinción, el extintivo o el cual del lapso se extingue una obligación. También le damos certeza, ya que el término puede también ser término cierto o término incierto. Término cierto es cuando está seguro de que va a suceder este término. El incierto es cuando solo se dice, pero no se sabe si se va a realizar. Los efectos de los términos. Entre los términos tenemos en el principio de este, están establecidas las deudas que pueden efectuar la exigibilidad de la obligación. El legislador supone en buena lógica que el primer interesado en su vigencia sea el deudor. Esto está estipulado en el artículo 1214 del Código Civil. Tenemos los efectos del término suspensivo, que son cuando la doctrina divide los efectos en etapas, por lo menos efecto antes de cumplirse el término, efecto después de cumplirse el término. El efecto antes de cumplirse el término está en la obligación suspendida a cuanto la ejecución de este, por eso no es exigible. El efecto después del cumplimiento es cuando se convierte en una obligación pura o simple y es exigible. Efectos de los términos extintivos. Deben distinguirse en dos momentos, antes también y después. Tienen los mismos momentos, lo que pasa es que se distinguen por su forma de hablarlos, por lo menos antes y después del cumplimiento. Antes de su cumplimiento, en este caso, la obligación es pura y simple, siendo exigible plenamente y se producen efectos denominales. Y el después del cumplimiento se extingue y no pudiendo extinguirle al deudor el cumplimiento del préstamo posterior al vencimiento de un término. También podemos nombrar aquí en esta la caducidad del término, que es cuando existe una situación en la cual el legislador, en potestad propia, hace cesar los beneficios de los términos para que puedan constituirse o conducir a favor de los deudores entre los que ocurre. Vamos a hablar sobre las diferencias entre la condición y el término. Mientras que la condición está constituida con un acontecimiento futuro e incierto, el término radica en un acontecimiento futuro también, pero es un término incierto, es un término cierto. Gracias, eso fue todo, espero que les haya gustado y les haya quedado un buen conocimiento.